En este apartado vamos a hacer el ejercicio 34 de la sección 11.2, ¿sí? En el que nos pide que determinemos si la serie converge o diverge. En el momento que converja, nosotros podemos y debemos encontrar el valor de esa suma infinita, ¿ya? Entonces, en este ejemplo 34 lo he elegido justamente porque representa una serie geométrica, una resta de series geométricas, como ya vamos a ver, ¿sí? Y también para mostrarles que los detalles importan mucho cuando trabajamos con series geométricas o queremos interpretar series como series geométricas y utilizar los teoremas que están construidos con serie geométrica. ¿Ya? Entonces, comencemos por esto. ¿Verdad? Entonces, miren, ¿qué es lo que yo puedo observar aquí? Obviamente veo una serie que converge en uno. ¿Por qué serie? Porque va hasta el más infinito, ¿no es cierto? Entonces hay una sumatoria de infinitos términos, ¿ya? ¿Cuál es la sucesión de base? La sucesión de base, le pondré en verde, la sucesión de base es todo esto de acá, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos ver que esta sucesión de base, la completa, llamémosle a sub n, al final está formada por una resta. Digamos que esto es b sub n, digamos algo así, poniéndoles nombres, ¿no es cierto? Y esta es una sucesión c sub n. Entonces noten, la sucesión de base con la que está construida la serie del ejercicio 34 está formada por la resta de dos sucesiones. ¿Ya? Entonces, miren lo que podemos hacer gracias a las propiedades de las series. Si nosotros decimos que, o suponemos que estas dos convergen, ¿no es cierto? Estas dos por separado convergieran. Entonces nosotros podemos decir que podemos separarles gracias a esta resta de aquí. Es decir, nos quedaría esto. ¿Sí? Comienzan en lo mismo, ¿no es cierto? Y nos quedaría esto de aquí. B sub n menos eh, la serie desde n1 hasta infinito, obviamente, de c sub n. Miren, si nosotros asumimos que, voy a ponerlo así, que tanto esta serie por separado, en palabras sencillas, convergen, ¿no es cierto? Si convergen, yo puedo usar las propiedades y dividir en dos series restadas, ¿ya? Porque la sucesión básica estoy viendo que está formada por una resta de sucesiones b sub n y c sub n, ¿ya? Entonces, eh, tenemos esto. Y si yo reemplazo, digamos, para tener un mejor entendimiento, porque conozco esas sucesiones, me quedaría esto de aquí. La primera serie sería 0.8 elevado a la potencia n-1, mientras que la otra serie sería desde n igual a 1 hasta más infinito, de 0.3 a la n, ¿no es cierto? Ahí está. Sí. Entonces, estas son las que yo debo ver. Entonces, recuerden que esta es una suposición. Si las dos convergen, entonces la resta de esos números debe dar el resultado total del original. Del original, ¿ya? Entonces, recuerden otra cosa. Si converge, quiere decir que estas llegan a números finitos. Y por eso esos números finitos pueden ser, en este caso, restados. ¿Ya? Entonces, comencemos por esto de aquí. Entonces, comencemos por la primera. Comencemos por la primera y voy a copiarla acá. La primera nos dice esto. Todos los detalles debemos tenerlos en la mente, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en manos, ¿no es cierto? Ya, fíjense. Entonces, aquí viene un detalle. Hagamos esto de aquí. Pongámosle en color azul, pongámosle, ¿ya? Preguntémonos si es que esto es una serie geométrica, ¿ya? ¿Qué se necesita que cumpla una serie para ser una serie geométrica? Primero, recuerden, ¿dónde empieza? Las series geométricas empiezan en uno, entonces esta sí empieza en uno. Obviamente, va al infinito, entonces sí es una serie geométrica infinita, obviamente, ¿no es cierto? Después, ¿qué necesito? Yo necesito, que son detalles más de elección, necesito un número A y necesito un número R, con la particularidad de que el número A está libre de la potencia y también de que la constante R está atrapada, entre comillas, por una potencia. Miren, vamos por la potencia. Miren, la potencia es n-1 y eso está bien. Recuerden, la serie geométrica comienza en 1 y tiene potencia n-1.
Entonces, hasta ahora está bien. Entonces, miren en este ejemplo también, ¿qué es lo que está atrapado en la potencia? Es el 0.8, entonces R que sea eso, ¿ya? ¿Y cuál es A entonces si no veo ninguna otra cosa más aquí? Entonces, por álgebra, nosotros podemos decir que aquí está implícitamente el número 1, entonces A vale 1. Entonces la respuesta, ¿esto es una serie geométrica? Analizando todos estos detalles, la respuesta es sí. ¿Ya? Entonces quiere decir de que yo le puedo escribir así, solo para contrastarlo, ¿no es cierto? Comienza en 1, aquí hay un A que vale 1, aquí hay un R que es 0.8 y este 0.8, el R, está elevado a la potencia n-1. Entonces confirmado, viviéndole con más detalle. Sí es, ¿no es cierto? Ahora, ya, listo. Ya sabemos que es una serie geométrica, pero hasta ahí no va. Recuerden, tenemos que ver convergencia o divergencia. Ahora, para eso hay justamente ese teorema. Entonces, cuando se trata de series geométricas, recuerden, el que manda es esta R, esta constante R. Y ahora, vamos a ver, si R es igual a 0.8, ¿no es cierto? En valor absoluto, podemos trabajarlo así, en valor absoluto sigue siendo el mismo 0.8, en este ejemplo. Entonces, el teorema nos dice, si es que es menor a 1, converge. Y en este caso, obviamente, es menor a 1. Entonces, podemos decir que esa serie geométrica sí converge. ¿Ya? Sí, sí converge. Listo. Este es el teorema que nos está diciendo. Recuerden, si ese R hubiera sido mayor o igual a 1, divergea. O menor o igual a menos 1, diverge. ¿No es cierto? Ya, entonces, listo. Esto es lo que nos dice el teorema. Y aparte el teorema nos dice otra cosa más. Nos dice que cuando converge hay una fórmula. Y esta fórmula es A sobre 1 menos R. ¿Ya? Y como ya conocemos todos estos datos, reemplacémosle. A valía 1 y R vale 0.8. Ya, entonces la resta 1 menos 0.8 es 0.2 y después de un poco de álgebra, esto se vuelve, déjenme ver, 1 sobre 2 décimos y yo puedo decir que, a ver, aquí simplifico, me queda 5 y me quedaría medios con medios, extremos con extremos, igual a 5. En efecto, converge. Miren, converge porque el resultado es un número finito. Entonces, ya hemos terminado aquí. ¿Sí ven? Ya hemos terminado. Al menos esta parte, voy a ponerlo acá. Miren, toda esta parte 1 dijimos que converge, sí, y todo esto converge a 5. Entonces escribamos de acá al número 5. Y ahí tenemos que hacer menos la parte 2. Entonces vamos a hacer la parte 2. La parte 2 y voy a copiarlo acá también. ¿Sí? Voy a copiarlo y voy a tener la parte 2 desde 1 hasta más de infinito. Aquí hay un 0.3, ¿no es cierto? Elevado a la potencia n, ojo los detalles. Y vamos a hacer lo mismo. Preguntémonos de esto, si es que esto es una serie geométrica. ¿Ya? Entonces, serie geométrica, vamos a todos los detalles. Comienza en 1, sí. Va al infinito, sí, por eso es serie, ¿no es cierto? Ahora, vean la potencia es n y no cumple, ¿ya? Adentro hay una constante que podríamos avanzar aquí, también decir sí, aquí hay una constante 0.3 que está dentro de una potencia, pero la potencia falla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí en estos casos? Y normalmente hay bastantes de estos casos que se presentan, ¿sí? A ver, falló la potencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a utilizar álgebra, el álgebra de potencias. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto, mire. ¿Qué tal si hago esto de aquí? ¿Sí? No cambio nada en la sumatoria, va desde 1 hasta infinito, ¿ya? Pero hago acá dentro esto, ¿verdad? Miren, quito a esa potencia 0.3, le quito un término, pensándole como multiplicación, entonces me quedaría esto de acá. Esta es una propiedad básica del álgebra de potencias, ¿no es cierto? Miren lo que nos quedó. Y ahora sí, vamos a preguntarnos. En el primer caso no fue una serie geométrica. Y ahora vamos a ver, después del álgebra, vamos a preguntarnos si es que ahora sí es una serie geométrica. Y aquí se puede ver mejor, ¿verdad? Miren, comienza en 1, no ha cambiado eso, por el álgebra no va a cambiar, va al infinito, tampoco va a cambiar por esa álgebra de potencias. Miren, ahora sí, tengo la potencia ya es menos 1. Ya, la potencia ya es menos 1. Miren en este ejemplo de acá, lo que está atrapado en la potencia, lo que está atrapado en la potencia es justamente el R. Aquí tenemos que preguntarnos cuál es R y A.
el R ya está atrapado en la potencia, es del 0.3 en este caso. Ya, ahora, ¿qué es A? A, pongámosle en color verde. Miren, aquí está el A. Ya, el A. El A es también 0.3. Recuerden una cosa. A y R son independientes entre sí, son constantes muy diferentes, pero también pueden ser iguales. ¿Sí? En este caso, A y R son lo mismo, gracias al álgebra de potencias, ¿no es cierto? Entonces, ahora respondemos que sí. Sí es una serie geométrica. Entonces, con este conocimiento, nosotros podemos ir al teorema. Ahora sí, teorema. Bien. Tenemos que primero ver si converge o no. De eso va a depender el valor de esta sumatoria infinita, ¿no es cierto? Y podemos hacer lo mismo, ¿no es cierto? En valor absoluto R, como R ya es positivo, vemos ahí, entonces sigue siendo el 0.3 y obviamente esto es menor a 1. Entonces de nuevo se cumple que esta serie geométrica converge. Y además, el teorema nos está diciendo que si converge, ¿recuerdan? Lo mismo de arriba, tenemos una fórmula cuando conocemos A y R, que es esta de aquí, que acabo de escribir en rojo, ¿no es cierto? Y como conocemos los valores de A y R, entonces podemos hacer aquí un reemplazo directo. Entonces, como R es 0.3, de la resta el denominador nos queda 0.7. ¿No es cierto? Entonces, si hago un poquito de álgebra aquí, 3 décimos sobre 7 décimos, esto nos quedaría, simplificando, nos quedaría 3 séptimos. Ya, entonces, mire, esto también es un número finito, converge, en efecto, un número finito, el valor de esa sumatoria infinita es un número finito, converge. Es decir, el número 2 también converge, puedo poner aquí converge, ¿no es cierto? Y todo esto, gracias a los teoremas, sobre todo al teorema de la serie geométrica, decimos que esto también converge. Y converge a 3 séptimos. Entonces, miren, los dos convergen. Las dos series convergen, los dos términos convergen y nuestra suposición, y voy a ponerlo aquí en color naranja. ¿Se acuerdan? Nuestra suposición, por eso pudimos utilizar las propiedades, fue verdadera, ¿no es cierto? Entonces sí está correcto lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver, entonces aquí ya nos queda. Si yo resto números finitos, obtengo números finitos. Entonces la respuesta a esto, a este ejercicio 34 es sí, la serie converge, toda la serie converge. Vamos de aquí en un color, otro color. Toda esta serie de aquí en celeste subrayada converge, ¿no es cierto? Aquí está el valor, es el valor de esa serie, es la resta de 5 menos 3 séptimos, ¿no es cierto? Un número finito, converge, ¿sí? Y la suma es obviamente esa resta, que nos pedía también el ejercicio.